Amén. Amén. Así que ya está en puerta el Congreso de Mujeres. Estamos precisamente en pláticas, y le digo estamos porque está la pastora y su servidor ahí en pláticas, para ver si en octubre hacemos uno, pero de varones. Así que vamos a ver qué nos dice el Señor y a darle para adelante. Que hablando de varones, el viernes tuvimos reunión y comimos unos burritos, cállese los ojos, buenísimos, buenísimos. ¿Estilo qué? ¿Sindicalizados o cómo estuvo? Ya no me acuerdo qué estilo eran, pero estaban muy buenos. Estilo grillos, dice. Y luego ayer se me ocurrió venir a la reunión de jóvenes y volví a burrear. Burritos de chicharrón estilo Chontes Longos, o sea, casas grandes. También buenísimos, de la hermana Claudia. Así que no se pierda nuestras reuniones. La verdad es que siempre son de bendición. Ayer los jóvenes, los muchachos tuvieron un tiempo muy bonito de adoración y el Señor tocó sus corazones. Fue algo muy hermoso, de verdad, o sea, pocas veces visto. Entonces no se pierdan esos tiempos, no se pierdan esos momentos. Porque usted, mire, un día que usted piensa que no va a pasar nada, a lo mejor ese día viene el Señor. A lo mejor ese día llega el rapto. Y ya usted se lo perdió, de veras, o sea, no es exageración. Yo sé que a veces tenemos compromisos, yo sé que a veces tenemos cosas, pero procure perderse lo menos posible. Y precisamente el día de hoy quiero hablarle de algo muy importante, y el Señor me ha venido hablando acerca de la unidad, de la unión, de estar unidos. Hay que estar unidos como congregación, pero sobre todo hay que estar unidos como cuerpo de Cristo. Y sobre eso es el mensaje del día de hoy, porque el Señor nos llama a que todos estemos bajo una misma mente y un mismo parecer. Es el mensaje de hoy. Y vamos a la palabra, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y dice el Señor por medio de Pablo: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hoy entre vosotros, entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, Pedro es Cefas, y yo soy de Cristo. Y termina en el versículo 13 diciendo: ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Yo le puedo decir aquí muchos nombres, ¿verdad? El pastor X o Y o Z fue crucificado. El pastor X, Y o Z los bautizaron en el nombre de él. Luego nos perdemos de vista y cambiamos a los ídolos de la católica por ídolos vivos que predican. Y realmente a quien tenemos que seguir es a Cristo. Amén. Y ahí termina el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Bendícenos y permite, Señor, que lo que hoy compartiremos quede guardado, grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, que lo podamos llevar a la práctica, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo para caminar en ella. Y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Entonces aquí Pablo nos habla lo que le dice el Señor y lo que le muestra el Señor acerca de caminar en unidad. Y mire, caminar en unidad no es algo fácil.
Es algo verdaderamente difícil. Nosotros como país somos Estados Unidos mexicanos. Y es bien interesante ver cómo México, hay muchos Méxicos, somos un solo país, pero si usted viaja al sur, al centro del país, a las costas, a otros lugares, usted se puede dar cuenta qué tan diferentes somos. Somos muy diferentes hasta en la forma de hablar, en la forma de comunicarnos, hasta en la comida que consumimos. Somos bien distintos, somos bien diferentes. Sin embargo, todos caminamos en unidad, bajo una misma bandera, bajo una misma constitución. Todos tenemos que hacer eso y de alguna manera no es fácil. Así que de esa misma forma la iglesia de Cristo ha sido llamada a ser una. Ha sido llamada a ser una que esté bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque todos y cada uno de nosotros somos gente distinta, gente diferente, a veces de diferentes culturas, de diferentes países, pero todos tenemos que estar unidos bajo una misma cruz. No porque todos somos iguales, sino porque todos adoramos al mismo Señor. Y todos caminamos bajo su misma palabra, bajo su misma unción. Y es por eso que la unión es muy importante a los ojos de Dios y es muy importante en las Escrituras, sumamente importante. Y en el corazón de lo que el Señor ha llamado su iglesia, lo que somos nosotros, la iglesia de Cristo, pues nosotros tenemos que tener esa unión porque nosotros tenemos un impacto, tal vez usted lo ve local, como iglesia local, pero realmente tenemos un impacto espiritual, un impacto cósmico, podríamos decir. Nuestro impacto va mucho más allá de lo que a veces alcanzamos a ver. Así que la presencia o la ausencia de esta unidad tiene mucho que ver, fíjese que lo que le voy a decir, tiene mucho que ver con la presencia de Dios. Si hay unidad, hay presencia de Dios. Si no hay unidad, no está ahí la presencia de Dios. Y voy a entrar un poco más a fondo, más a tema para que lo entienda usted mejor. Dice en el versículo 10: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este es un llamado que nos hace el Señor a la unidad. Este es un llamado a que estemos en armonía, a que estemos unidos, a que no nos separemos a pesar de nuestras diferencias. Yo siempre les digo que tenemos todos que congregarnos porque tenemos que estar unidos. Y de cualquier manera siempre va a haber por ahí, dice Géneda, me gusta su término, porque siempre va a haber un hermano lija. ¿Qué es el hermano lija? A lo mejor un hermano, una hermana con la que no me llevo, no convivo muy bien. Pero ese hermano lija nos va a pulir, nos va a limpiar para que nosotros aprendamos algo. Porque dice la psicología que cuando nosotros vemos a una persona y la rechazamos o chocamos con esa persona, es porque vemos algo de nuestra personalidad que a nosotros no nos gusta. Entonces, por eso hablamos del hermano, la hermana lija, ¿verdad? A lo mejor vemos, sentimos o notamos algo que no nos gusta porque nosotros de alguna manera algo relacionamos. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir en unión, en unidad con esa persona, créame que es para que nosotros crezcamos como personas. Y crezcamos en armonía, crezcamos en unión. Dice, porque he sido informado, le dicen a Pablo, o sea, ya me llegaron con el chisme. Pero fíjese aquí algo bien diferente y ahorita voy a retomar este tema. Este chisme que dice Pablo con el que le llegaron, él dice quién se lo contó y qué es lo que le dijeron que estaban diciendo. ¿Sí me estoy explicando? Le llegaron con la noticia, pero él está diciendo claramente, me lo dijo Chloe, ¿verdad? Los de Chloe me lo dijeron. Y me dijeron que andan diciendo esto. O sea, está afrontando la situación. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle a qué me refiero con esto de los chismes. Le llegó información y esa información dice que hay bandos ahí en la iglesia que están peleando.
Y esto de los bandos es bien interesante porque en el versículo 12 nos habla de algunos de estos bandos y dice, hay gente que anda diciendo que es de Pablo. Anda diciendo que es de Pablo. Muy probablemente toda esta gente que decía que es de Pablo fueron los iniciadores de esta iglesia de Corinto. Los primeros que recibieron a Pablo y recibieron la palabra de Jesucristo por medio de Pablo. Vamos a decir, los fundadores de la iglesia de Corinto. Y ellos decían, no, pues nosotros somos de Pablo porque de Pablo recibimos esa palabra y nosotros nos guiamos por lo que Pablo nos predica. Así decían ellos. Pero había otro grupo y otros decían, yo soy de Apolos. Algo bien interesante con Apolos es que Apolos era de Alejandría. Alejandría es de los griegos, de Grecia. Y los griegos pues tienen la costumbre de que ellos se sentían, y en aquella época era el pueblo muy educado, era un pueblo muy educado. Ellos hablaban de filosofía, hablaban de medicina, de deportes, o sea, era un pueblo muy desarrollado en aquella época. Entonces muy probablemente esta gente que decía yo soy de Apolos, era gente que le gustaban los mensajes elocuentes, elegantes de Apolo, educados, llenos de información, porque hay mucha gente así. Hay mucha gente que le gustan ese tipo de mensajes, que tenga mucha información, aunque no sepa qué hacer con ella, pero mucha información. Así eran los de Apolo, eran griegos, tenían educación, eran intelectuales exactamente, tenían cultura. Era una iglesia que querían ir a otro nivel, así vamos a decir, era una iglesia de puro profesionista intelectual. Puro médico, ingeniero, doctor, intelectual. Y no se querían reunir con la plebe. No, hombre, este cuate no terminó ni la primaria. ¿Cómo? Con los chairos no se querían no se querían juntar, ¿verdad? Muy probablemente así eran los de Apolos. Otro grupo más eran los de Pedro, los de Cefas. Pedro, y nos lo muestran las escrituras, tenía una característica muy interesante, que aunque fue uno de esos discípulos fuertes del Señor y que el Señor se apoyó en él y lo dejó de alguna forma como cabeza de los apóstoles, pero Pedro era muy tradicionalista. De hecho vemos en el desarrollo de Pedro en las escrituras, en los evangelios, que era un tanto cabezón. Era así muy aferrado, muy arrebatado, del vulgo, porque inclusive recuerdan cuando negó a Jesús, que decían, no hombre, es que yo te vi que andabas con Jesús, y él decía, no. Ya después cuando lo toca el Espíritu Santo, se aventaba unos mensajes bien elocuentes, y la gente decía, ¿cómo? El Pedro, pues si el Pedro era bien plebe, era bien era de la dale el compa. ¿Cómo? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Pedro era así muy rígido, muy cabezón, como les decía, y muy probablemente la gente que seguía a Pedro era esa gente que querían seguir atados o alineados a la tradición judía. De hecho, también vemos en las escrituras que Pablo y Pedro llegaron a tener ciertas diferencias, porque Pablo, como estaba muy encaminado a los gentiles, él les hablaba de la palabra de Dios, así como nosotros ahora la conocemos. Y Pedro quería seguir judaizando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En la actualidad tenemos también así tendencias de gente que quiere caminar así el moonwalk, ¿verdad? Caminar para atrás judaizándose. Pero bueno. Y había otro grupo más que decía, nosotros somos de Cristo. Y yo me imagino que ese grupo de Cristo eran esos grupos que se sienten que es la única iglesia de Cristo. Esos que son la iglesia verdadera. O sea, si no es del concilio de nosotros, no son la iglesia verdadera, porque nosotros sí somos de Cristo. Los demás no. Nosotros sí nos vamos a ir en el arrebatamiento, los demás no. Nosotros sí somos apostólicos, perdón, somos de otra línea, somos de otra liga. Así era muy probablemente los que decían, soy de Cristo. Era gente que usaban un traje espiritual o que se sentían muy espiritualizados,
muy santos, de esos que usted los ve que caminan y no tocan ni el piso. Algo así. Por eso ellos decían, no, yo no soy de estos compas, yo soy de Cristo. Esos que muy probablemente si vivieran en la actualidad le querían dar un golpe con la Biblia, lo querían agarrar a bibliazo. Y Pablo termina diciendo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y nosotros sabemos, y obviamente la respuesta a todo ello es, no, no es así. Pablo fue enviado para compartir el evangelio a los gentiles y la única meta que tenía Pablo no era allegarse de seguidores, sino que la gente conociera de Cristo, que la gente conociera del evangelio. Y eso es lo que cada uno de nosotros como líderes, pastores y ustedes también, porque ustedes son parte del cuerpo de Cristo, es lo que ustedes y todos tenemos que hacer con la gente. No allegarnos. Por eso yo muchas veces aquí les he hablado que la función de Pacto Vivo es enseñarles, madurar al pueblo de Cristo, capacitarlo para que vaya y haga la labor allá afuera. No para llenar lugares, no para llenar sillas, no para tener membresía. Ese no es nuestro objetivo. Y como ese no es nuestro objetivo, pues hablamos la palabra como debe de hablarse. Y usted sabe que cuando se habla la palabra como se debe hablar, mucha gente no aguanta. Por eso yo les digo, ¿para qué me invitan si ya me conocen? Entonces hay gente que no tolera ese tipo de palabra y bueno, pues prefiere ir a donde únicamente le hablen de las bendiciones y de lo bonito que es y qué bueno que se peinó y qué bueno que el Señor lo bendijo con un trabajo y qué bueno que le va bien. Hay gente que le gusta eso, está bien. Pero Pablo no quería que esto sucediera y Pablo no quería que hubiese división en la iglesia del Señor. Entonces, Pablo nos enseña que la unidad ya está por ende en la iglesia de Cristo. Vaya, déjeme se lo digo de otra manera. La unidad es muy importante porque nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que caminar en unidad. Tenemos que caminar en una misma palabra, tenemos que caminar en una misma enseñanza, tenemos que caminar en una misma unción. Pablo nos dice que el Señor nos ha creado para estar unidos. Así que solamente cuando usted y yo y todos y cada uno de nosotros entendemos el funcionamiento real de la iglesia de Cristo y que la iglesia de Cristo nació para estar en unidad, vamos a poder lograrlo. Pero primero, antes de entrar un poquito más a fondo, hacemos y es necesario hacer esta pregunta: ¿qué es la unidad o qué es igualdad? Y yo hago esta pregunta porque en últimas fechas yo inclusive a pastores oigo muchos pastores que dicen, hay que estar unidos, hay que hacer un culto unido, o sea, como que son modas. Y sí es muy bonito reunirnos, juntarnos como diferentes iglesias, pero mire, la triste realidad es que cuando ya logramos empezarnos a unir, a reunir como varias congregaciones diferentes, de repente no falta quien quiera jalar agua para su molino. Así es. Así como lo que acabamos de leer de Pablo. Y unos van a decir, es que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Juan, yo soy de... Así. Esa es una triste realidad. Pero le digo, ¿qué es unidad? La unidad no es uniformidad. A ver si no lo confundo con los términos. La unidad no es uniformidad. Significa que no somos iguales. Significa que no podemos ser idénticos en todas nuestras formas de ser, de caminar, de pensar, de hacer. No somos, no podemos serlo. Y ese es un gran problema en la iglesia. Porque ¿cómo vamos a lograr unir tantas formas diferentes de ser y de pensar? Y unirlos todos como una iglesia. Y vamos a pensarlo nada más como nosotros, como iglesia Pacto Vivo, como iglesia de Cristo Pacto Vivo, para poderlo entender. Y luego ya podemos sacarlo al
al macro, ¿verdad? Porque mire, mucha gente de ustedes, a lo mejor algunos están a dieta, a lo mejor unos comen carne, otros no, unos consumen azúcar, otros no, unos les gusta vestirse de un color, otros les gusta vestirse de colores. Hay muchas diferencias. En la iglesia de Pablo había judíos, había gentiles, ya por ende nosotros sabemos que hay hombres, hay mujeres y también hay clases sociales. No podemos dejar eso fuera del radar. Entonces, ¿cómo podríamos formar de tanta gente distinta una iglesia que esté unida? Es una tarea bastante complicada, pero se nos enseña por medio de la palabra que tenemos que estar unidos en una misma mente, en un mismo parecer, y eso es estar unificados. Entonces, como le decía, la unidad no es uniformidad, pero la unidad debe de ser en una unidad de propósito. O sea que nuestro propósito, nuestra meta sea la misma. Que exactamente, y que sea compartir el evangelio y que nuestra mente y nuestra meta sea el caminar hacia una misma dirección. Es una unidad de propósito. La igualdad no es lo que somos, la igualdad es a dónde vamos. La meta es lo que produce la unidad. Mire, como en el fútbol. También, sí, porque estamos unidos bajo una misma unción, bajo una misma cruz, bajo un mismo conocer, bajo una misma palabra. En el equipo de fútbol, no todos juegan la misma posición, ni todos son igual de buenos que Messi. Pero si usted suelta a Messi solo, no va a meter gol. Pero todos unidos, a cada uno en su distinta posición, todos buscan meter el gol en la misma dirección, en la misma portería. Todos tienen que caminar hacia allá, en el mismo sentido. Para todos es importante, desde portero hasta el delantero, meter gol. En una orquesta hay muchos instrumentos y nadie toca el mismo instrumento. Bueno, puede haber grupos de instrumentos, vaya, pero no todos tocan el mismo instrumento y aún así debe haber armonía. ¿El mismo qué? El mismo tono, claro. Usted se puede dar cuenta aquí con la alabanza. Todos tenemos que ir hacia esa misma melodía. Unos le dan más duro al parche ahí que lo truenan, otros truenan una cuerda por acá, pero todos tenemos que ir en una misma dirección. Ahora, fíjese qué interesante. Hablando de la alabanza, si se nos va el de la batería, o sea, se va de tiempo. Hombre, si se nos sale de tiempo el de la batería y luego de repente el del bajo se va pegadito ahí con el de la batería y luego el de la guitarra pues ya se perdió y luego las voces ya no supieron dónde entrar, eso se convierte en un caos, porque cada uno empieza a jalar para donde mejor le parece. Eso es un caos. Es más, le ha tocado ver cuando va una banda de guerra o una banda de música marchando. Si empieza uno a perder el paso o a uno se le va el paso, se les empieza a ir a todos. Con uno que pierde el paso, ya se descompuso y empieza a generarse eso, un caos. Eso quiere decir que cuando alguien no quiere estar en unidad y cuando alguien no quiere caminar en una misma meta, en un mismo propósito, puede generar el caos generalizado. Porque no solamente pierde el paso él y no solamente él quiere ir en otra dirección, sino que va a provocar que los demás también pierdan el paso y que los demás también se vayan en otra dirección y que los otros también no busquen la unidad. Fíjense qué interesante. Exactamente. Así que esto es una razón más por la cual tenemos que estar unificados. La iglesia debe estar unificada, aunque no seamos cada uno de nosotros como individuos iguales.
pero tenemos que ser y caminar en un mismo propósito, que es la lealtad a Jesucristo, al Señor. Y la razón más importante, y fíjese lo que le voy a decir, es porque Satanás siempre va a buscar la división. Satanás busca dividir. Hay un dicho secular que dice: divide y vencerás. Divide y vencerás. La palabra de Dios nos dice que un reino dividido no prevalecerá. Satanás busca la división. La meta en la vida de Satanás es desunir. Y cuando él logra separar a una oveja del resto de la manada, ¿qué cree que va a hacer? Va por ella. El lobo va por ella. Se la va a comer. El lobo va y la atrapa. ¿Se ha dado cuenta de que hay mucha gente cristiana? Le estoy hablando de gente cristiana que no saben lo que son, que no saben lo que quiere, que no sabe lo que vale exactamente, no tienen identidad. Han perdido su meta, han perdido su razón de ser, han perdido su propósito. Ya no le encuentran razón a venir a congregarse, a leer la escritura, a orar. No le encuentran razón. Se pierden. Es gente confundida. Y esa gente confundida logra generar más gente confundida. Y terminan reuniéndose pura gente confundida. Porque mire, le voy a decir una regla espiritual. Espiritualmente nos atraemos. Cuando hay gente que tiene un determinado tipo de espíritu, se atraen y se llenan congregaciones completas con un mismo estilo, con un mismo espíritu. Y no significa que sea el espíritu del Señor. Y se unen. Y les gusta ir allá porque ahí es donde se sienten a gusto, porque hay una coincidencia ahí espiritual. Una afinidad era la palabra que yo quería entender. Fíjese, Satanás tiene como propósito desunir todo lo que él toca, todo lo que él agarra. Acuérdese que cuando se rebeló en contra de Dios, él separó a los ángeles. Se trajo 1/3 de los ángeles. Cuando ya estando aquí en la tierra, la primer pareja que estaba en comunión con Dios, los separó también de Dios, a Adán y a Eva. Y no solamente los separó como familia, sino también separó a sus hijos, porque Caín terminó matando a Abel. Entonces dígame si Satanás no anda metido en el negocio de la separación y de la división. Claro que sí. Y esa razón es algo que nosotros olvidamos y que Satanás sabe muy bien. Que cuando hay unión, hay presencia de Dios. Y cuando estamos en desunión, no hay presencia de Dios. Así de sencillo. Exactamente, hay contienda. Y esa es una realidad, porque tenemos que entender que el Dios al que nosotros adoramos y al que nosotros oramos y buscamos es un Dios trino. Esa es una de las grandes doctrinas cristianas, que tenemos un Dios trino. Como Él es trino, Él es Padre, es Hijo, Espíritu Santo, ellos trabajan en armonía. No me voy a meter muy a fondo porque se nos está yendo el tiempo muy rápido, pero usted sabe que son personalidades distintas en un mismo Dios. Es un solo Dios, pero con 3 funciones o personalidades diferentes. Esa es la doctrina de la Trinidad. Entonces, para Dios es muy importante estar unidos. Y cuando no estamos en unión, vamos a ver familias separadas, familias peleando, líderes peleando. Va a haber una falta de armonía. Y cuando hay falta de armonía, el Señor se separa. El Espíritu Santo no está ahí. Así de sencillo. De verdad que así es. Fíjese lo que dice 1 de Pedro 3:7. Esto se lo digo yo mucho en las pláticas de matrimonios, pero fíjese. Dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Se requiere un chorro de sabiduría para vivir con una mujer. Dando honor a la mujer
como vaso frágil. Hay que cuidar a la mujer como vaso frágil. Y como coherederas de la gracia de la vida. Fíjese cómo termina diciendo el tocayo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso quiere decir que si no hay unión en el matrimonio, si el marido no está en acuerdo con la mujer, si no van al mismo lado, no tienen la misma meta, no tienen el mismo Dios, sus oraciones no van a ser contestadas. No van a ser, es más, ni siquiera van a llegar. Tienen una barrera, son estorbadas. Cuando hay desunión, no hay respuesta a la oración. Así que la unidad viene desde la naturaleza de Dios. Y lo que nos hace iguales a todos nosotros es la cruz de Jesús, la cruz de Cristo. Porque todos hemos sido salvados y limpiados por gracia. Y en unión es cuando vamos a poder derrotar a Satanás. Recuerde lo que nos dice la Escritura cuando habla de que las puertas del Hades no prevalecerán a las puertas de la iglesia, porque la iglesia ahí va a estar unida, y si está unida, ahí está la presencia de Dios. Y cuando hay unidad, Dios envía bendición. Bendición. Fíjese lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, ahí usted disculpe, en otras palabras dice Pablo, ahí con el perdón de ustedes, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Sopórtense, ¿verdad? Con paciencia los unos a los otros. Versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso quiere decir que Dios te necesita a ti, a mí, a todos y cada uno de nosotros para poder crear unidad. Nos necesita a todos, tenemos que estar unidos nosotros. Porque la unidad ya fue creada, la unidad ya fue creada por mismo Dios. Pero Él necesita que la mantengamos. Por eso aquí Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Nos está hablando que ya hay unidad en el Espíritu. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo hay unidad, pero tenemos que conservarla, tenemos que cuidarla, como la salvación. Tenemos que trabajar para que ahí se mantenga. Dios no te necesita a ti y a mí para crear unidad, porque la unidad ya fue creada, pero sí nos necesita para mantenerla, para cuidarla, para resguardarla. Y el no tener unidad, pues es algo que va en contra de Él. Y cuando no hay unidad y cuando nosotros batallamos para tener unidad es porque hay también falta del Espíritu Santo. Fíjese qué interesante. Porque aquí Pablo en Efesios nos está diciendo que la unidad es por medio del Espíritu. ¿Cuándo vamos a poder lograr estar unidos como iglesia? Cuando estemos bajo el mismo Espíritu. Cuando verdaderamente el Espíritu de Dios esté en nosotros. Cuando verdaderamente estemos inundados del Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo en nosotros, no vamos a buscar unidad. Es más, nos vamos a sentir bien a gusto si no nos reunimos. Es que no quiero ver a los hermanos. No está el Espíritu ahí, porque si hubiera el Espíritu de Dios en nuestra vida, no quisiéramos perdernos de venir a saludarnos, apoyarnos, estar juntos adorando, alabando. No nos quisiéramos perder ese tiempo. Sin el Espíritu es fácil perder la unidad. Y fíjese, le voy a volver a poner otro ejemplo del matrimonio. Casarse es bien fácil. Yo sé que hay trámites que hacer, pero casarse es bien fácil. Es más, los americanos todavía es más fácil porque agarran un vuelo a Las Vegas y ahí hasta Elvis Presley los casa. Hey. Es bien fácil casarse. Donde la puerca torció el rabo es en mantener la unidad del matrimonio. Ahí es lo difícil. Mire, cuando son novios y que van y salen al cine y van y cenan y luego se regresan a la casa de los papás, es bendición.
Todo color de rosa, eso es bendición de Dios. El problema, pues sí, como novios, el problema es cuando ya tienen que enfrentar una vida juntos y mantener esa unidad y mantenerse unidos y enamorados como cuando se quisieron casar. Ese es un reto. Ese es un reto. Exactamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con Cristo. Tenemos que enamorarnos de esa forma que no nos querramos perder un tiempo de estar con Él. Por eso yo siempre les hablo de esto, del amor, de una relación con el Señor. Cuando son novios les encanta salir y disfrutar, pero el reto es estar juntos. Juntos. Pero la unión le pertenece al Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5:16. Yo sé que es la una, aguántenme tantito. Acabo no se nos va la carne asada, ahí va a esperar. Amén. Así es, pero tenemos que querer buscarle y observar lo que Él nos presenta. Y solo, dice 2 Corintios 5:16, y solo se puede mantener la unidad espiritual. ¿Cómo? Espiritualmente. No es posible hacerlo secularmente. Perdón, no les leí el versículo, ya estaba leyendo yo mis notas. Dice 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir? Que a partir de que nosotros recibimos a Cristo y que nosotros empezamos a vivir según el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nosotros tenemos que empezar a observar lo espiritual. Aquí también hemos predicado varias veces que necesitamos trabajar un poco más para empezar a ver lo espiritual. Lo básico para que usted empiece a ver lo espiritual es que usted empiece a observar el fruto de la gente. El fruto, cómo se mueve, cómo trabaja, cómo se tratan en el matrimonio, cómo tratan a los hijos, cómo tratan inclusive a las mascotas. Cómo tratan a un mesero en un restaurante. Hasta en eso se nota. Porque ya no puede usted vivir de una manera secular. Usted tiene que empezar a ver todo espiritualmente. Y la unidad, como le decía hace un segundo, no la vamos a poder mantener más que espiritualmente, viendo el fruto de la gente. No vemos y no debemos ver a nadie y evaluarla según la carne. Tenemos que hacerlo de la manera correcta y tenemos que hacerlo espiritualmente. Y cuando nosotros tenemos problemas, tenemos que recurrir al Señor. Así como cuando tenemos hijos, no sé si ustedes tengan más de un hijo, pero cuando a veces hay fricciones y problemas entre los hijos, siempre pegan el grito de papá o mamá, ¿verdad? Para que vaya el papá o la mamá ahí de referee, para evitar que haya contienda y otra vez volver a estar unidos. Así lo podemos hacer nosotros, pero tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo. El problema, como diría el salmista guatemalteco, el problema no es el Espíritu Santo, sino el problema es que no lo tenemos. Tenemos que buscar el Espíritu Santo y tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque mire, cuando recibimos a Cristo, cuando recibimos al Señor y recibimos su Espíritu, nos conectamos completamente a Él. Yo en una ocasión les hablaba que es como cuando usted vaya a hacer un contrato a la CFE para que le pongan luz a su casa. Y la CFE llega, le pone la acometida o la bajada de los cables, le pone el medidor y le dice, ahí está. Pero usted no va a tener luz hasta que conecte los cables, los focos de su casa al medidor. ¿Qué quiero decirle con esto? Que el poder del Espíritu Santo está ahí al alcance de nosotros, pero de nosotros depende que nos conectemos con Él. El Señor ya nos lo dio y ya está ahí el medidor, ya está ahí la luz, ahí está el poder, ahí está toda la fuerza de la comisión.
Hasta 220 si quiere, 220. Y ahí está todo ahí. Pero si nosotros no hacemos algo por conectar la casa, no va a tener luz en su casa. No va a tener conexión. Es muy importante llenarnos del Espíritu Santo. Y el paso básico y principal para llenarnos del Espíritu Santo es aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Eso es lo principal. Porque cuando nosotros empezamos a caminar desviados de la palabra de Dios, eso va a generar que caminemos en pecado. Y si hay pecado en nuestra vida, créame que el Espíritu Santo no nos va a llenar. O si ya nos llenó, se nos va a poner en pausa y se nos va a escapar. Así que tenemos que caminar de acuerdo a la palabra del Señor, llenarnos de la palabra de Dios, y tenemos que hacerlo de corazón. Pero también es muy importante que aprendamos a tener discernimiento y que crezcamos en madurez. Y ya voy casi cerrando. Mire lo que dice Romanos 16, a partir del 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido. Y fíjese cómo cierra el 17. Y que se aparten de ellos. Que se aparten de ellos. En otras palabras, aguas con los que causan división. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Aléjate de ellos y mucho ojo. Y esto le hago hincapié en esto. Apártense de ellos. Le hago hincapié en esto porque mire, en una ocasión conocimos a una persona que venía aquí a la iglesia, y así lo voy a decir. Era una persona que venía aquí a la iglesia. Y esa persona causó muchísima división. Es más, en una ocasión que estábamos haciendo una reflexión, en el lapso que ella duró aquí en la iglesia, como cerca de 30 familias apartó de la iglesia. Y ella siempre generaba mucho conflicto, esa persona generaba mucho conflicto. Y cuando había conflicto, se atrevía a decir, no, es que hay que buscar a esa persona porque ¿dónde está el amor de Dios? No, hombre, pues sí, ahí está el amor de Dios, pero aquí también la palabra nos dice, apártese y cuénteselo a quien más confianza le tenga. Dice el 18, fíjese, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por eso tenemos que tener discernimiento, por eso tenemos que ver a la gente espiritualmente. Porque mire, hay mucha gente que es muy hábil y empieza platicándote algo y va a generar división. Lo que aquí nos está diciendo Pablo en Romanos, aguas con el chisme, aguas con los que generan chisme. El chisme es información no verificada de otros, que aunque la revistan de espiritualidad, sigue siendo chisme. Y déjeme le digo cómo la revistan de espiritualidad. Hermano, déjame te cuento lo que le está pasando al hermano Juan para orar juntos por él o por el hermano. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, a ver, ¿qué le está pasando a Juan? Y ahí cae, ¡pum!, derechito. Como el otro día vi una persona que decía, como mi tía en vacaciones en el tobogán. Entonces es gente que lo viste de espiritualidad y la gente cae. Te lo digo en el amor de Cristo. Oye, pero vamos a avisarle a los pastores. No. Que no se den cuenta porque me lo confiaron y me dijeron que no fuera a decir nada. No, hombre, ¿nada qué? Déjame te cuento para que me ayudes a orar y te lo voy a decir en el amor de Cristo.
Ahora, la pregunta que usted debe hacerse, ¿podemos ir y contarle a los pastores? ¿O podemos ir y contarle al implicado o a los implicados? Si desde ahí le dice no, apártese inmediatamente y no se contamine. Corra por su vida. De verdad, corra por su vida. Sí. Porque la podemos revestir de mucha espiritualidad, pero sigue siendo chisme. Por eso ahorita al inicio, cuando leímos este pasaje de Primera de Corintios con Pablo, hablándonos de estas divisiones, Pablo dice, a mí me llegó por Chloe y me dijo lo que están diciendo. O sea, no hay chisme, yo les estoy diciendo lo que me dijeron. Ahora, ¿es cierto o no es cierto? No, pues que sí. Pues por eso. ¿Sí me estoy explicando? Es algo muy diferente a andar con secretos, con no le digas, con no se dé cuenta. Aguas, porque eso genera mucha división. Mucha división. Y si quiere leer más acerca de esto, de los chismes, puede leer Filipenses capítulo 2 y puede leer también Santiago. Ellos así como que le pegan duro a esta situación de hablar mal. Y para terminar, ¿dónde? Se me perdió la alabanza, dije, ¿dónde quedan? Y para terminar, mire, vamos a leer el Salmo 133, que lo leímos al inicio, pero como no sabíamos de qué tema íbamos a hablar, yo sé que muchos de ustedes lo pasaron desapercibido. Pero mire lo que dice el Salmo 133 y es hermoso. Porque dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí, fíjese cómo cierra, porque ahí envía Jehová bendición. Y vida eterna. Mucha gente piensa que esta bendición es sobre los montes de Hermón. Así he visto que gente lo interpreta. Pero aquí el salmista está hablando de la unión, está hablando de la armonía, está hablando de ese aceite de unción que llega por medio del Espíritu Santo del cual les hablaba, porque la unión llega con el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo llega a su vida, el Espíritu Santo es como ese buen óleo que empieza desde su cabeza, que empieza a bajar y a tocar todo el cuerpo, y en este caso todo el cuerpo de Cristo, para que el Espíritu Santo sea contagiado a todo el cuerpo de Cristo. Y cuando hay esta unión, cuando hay esta bendición, el Espíritu Santo va a tocar, va a unir, va a bendecir y va a dar vida eterna. Así que la bendición y la armonía del Espíritu Santo es lo que nos va a traer unión, es lo que nos va a lograr ser uno en Cristo. Y hasta ahí va a llegar esa bendición. Usted debe de recordar el capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando llega el Pentecostés y están todos unidos, están todos en oración, en un mismo espíritu, sometidos unos a otros. Y ahí cuando están en unión llega el Espíritu Santo. Lo mismo que nos está diciendo el Salmo 133. Tenemos que estar unidos en armonía. Que el Espíritu Santo nos toque, que el Espíritu Santo nos llene. También la Escritura dice que donde hay 2 o 3, ahí está Él, porque hay unidad. Volvemos a ver el principio de unidad, y cuando hay unidad hay bendición y hay unción. Así que usted debe saber que Dios no trabaja donde no hay unidad. Pero cuando hay unidad, usted va a poder ver todo lo poderoso, todo lo grandioso, todo lo que el Señor va a hacer en su vida, en nuestra vida, cuando sí
tenemos unión los unos a los otros. Así que solo cierro con esto, Pacto Vivo: no os dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que a través de tu Espíritu Santo es que podemos tener esta unión los unos a los otros. Y cuando tenemos esta unión por medio de tu Espíritu, vamos a poder, Señor, caminar de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tus metas, de acuerdo a tus objetivos, de acuerdo a tu agenda. Y te damos gracias, Señor, porque sin ti nada somos, pero contigo, Señor, todo lo podemos lograr. Así que ya te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.